No, gracias a ustedes. Esto quizás le interesa. ¿Usted tiene hijos? Sí, me interesa, sí. Bueno, esto tiene que ver con un libro, el libro de las preguntas. Gracias, licenciada. No, la por licenciada favor, Marisa buen día. Rusomando aquí con nosotros. Destacábamos la importancia de este libro. ¿Lo presentaste cuándo en la feria? El viernes pasado. El viernes pasado. Sí. ¿Cómo responder a inquietudes de niños y adolescentes? En los últimos días, claro, nos produce un gran impacto cuando surge algo como lo que aconteció en el Jardín de Belgrano o lo sucedido en el Jardín Tribilín hace poco tiempo. Y los padres empiezan a preguntar, ¿no? Quien esté con chicos a cargo, ¿cómo hacer para elegir un jardín de infantes? ¿Qué es considerado un maltrato? ¿Cuáles son las señales de un abuso? ¿No? Son muchas preguntas que a uno le vienen a la cabeza. Sí, inicialmente la verdad es que elegir tanto el personal que está a cargo, porque también podría ser el caso de una niñera que está en casa, o el jardín de infantes, hay algunas cuestiones que uno puede tener en cuenta al momento de la selección. En primera instancia hay algo del estilo y de la idiosincrasia de la familia que tiene que estar en concordar un poco con lo que propone tanto el jardín como la niñera que vamos a incluir dentro de nuestro hogar. Sí. Para eso es fundamental los antecedentes, la trayectoria y sobre todo la experiencia que pueda tener en el trabajo con niños. El boca en boca es quizás lo que a uno lo lleva más claramente a saber con quién estamos tratando o quién es la persona que va a entrar a nuestra casa, si es una niñera. Por supuesto, porque forma parte de las referencias, que en el caso de la selección de personal es fundamental. Es lo que podemos saber de esa persona en sus trabajos anteriores. Y en el caso del jardín, las instituciones normalmente nos tranquilizan, y está bien que sea así, pero la verdad es que, como vemos, no hay garantía. Entonces, una de las cuestiones es ponerse a trabajar un poquito en la búsqueda, no hacerlo solamente por la cercanía, que a veces es muy tentador y está muy bien que la comodidad nos ayude, pero sí tener en cuenta esto que mencionaba como la trayectoria y el boca en boca también. ¿Cómo la están pasando esas familias que ya llevan a sus chicos a esa escuela? ¿Qué saben de la trayectoria? ¿Cómo es la selección de las docentes? Y sobre todo la rotación. Eso es un dato que uno puede tener en cuenta. Todos los años cambia de docentes, en el año hay mucho cambio. O sea, aquellas maestras históricas que teníamos antes eran señales o una señal clara de que, bueno, era gente seria, ¿no? Sí. Digamos, la permanencia en el cargo, no sé si está asociada directamente a la seriedad o al compromiso, pero algo tiene que ver, ¿no? Sí, la verdad es que las nuevas generaciones rotan mucho más de los trabajos, esto es así. Sí. Pero cuando hay una institución en la que permanentemente se está armando el equipo docente y no termina nunca de armarse porque no hay permanencia, uno puede sospechar que hay algo que está sucediendo. Por momentos vale una consulta. Y o malas ¿no? condiciones de trabajo, o los sueldos son demasiado bajos, o hay maltrato directamente con el personal, entonces uno puede tenerlo en cuenta. Marisa, ya que hablamos de chicos y adolescentes, ¿en qué lugar ponemos a los maestros también en esta historia, ¿no? Porque el otro día me decía una docente, no saben lo difícil que es para nosotros hoy por hoy tener que llevar un curso adelante con 25 chicos, algunos con algunos problemas psicológicos importantes, y además con los temores que se han generado. Sí. En Yo soy torno maestra jardinera y primaria de muchos años. Con más razón entonces, conocedora de lo que pasa. Hay un temor hasta de establecer un vínculo con el chico por las posibles denuncias. Sí. ¿Sí? Hay varias cuestiones que están pasando que complican la tarea. Por un lado, los padres en muchos casos depositan prácticamente la crianza y la educación en la escuela y en los docentes. Sí. Esto es exacerbado. La educación parte por casa, por supuesto la escuela acompaña. Por eso es tan importante además elegir una escuela acorde. Claro, completa todo. Exactamente. Esto es una complicación. Por otro lado, hay una dificultad hoy en día de construir la autoridad. Inicialmente, la autoridad paterna y materna está en decadencia, no está en un buen ejercicio, y esto se traslada a otras autoridades en las que la docencia uno podría ponerlo como en primera instancia. Y en tercer lugar es esto, los docentes tampoco se sienten autorizados a tener actitudes que en otro momento era totalmente natural. Serviciales o de sí, solidaridad, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto hace que nada se naturalice, no fluya, digamos, que el docente no pueda estar a cargo del grupo con toda la autoridad que eso significa y desde allí autorizarse a, si es retar a un nene, si es tener una charla con los padres. Sí, un chico que, digamos, se hace encima en el jardín.
Y además es muy importante el lugar de la autoridad. Es fundamental para la crianza en general, la crianza y la educación, por supuesto. Claro. Ahora, ya que hablamos de niños y adolescentes, los chicos, ¿cuáles son las preguntas que tienen? ¿No? Porque se habla tanto y a veces algunas frases que resultan hechas y los chicos no mienten, pero las repetimos y no sabemos en realidad qué significan, ¿no? En la profundidad. Sí, en el caso de esto de los chicos no mienten, volviendo un poquito al tema del abuso, Sí. ahí es donde esa frase, digamos, hay que decirla con todas las letras. Los Es verdad, chicos no los mienten. chicos no mienten. No van a inventar... Pero ¿sabes por qué no mienten? Porque digamos, no tienen con qué, digamos. Ahí está, digamos, no tienen herramienta, no tienen material. en ese punto, quiero Sí. decir, porque si exponen algo que tiene que ver con la sexualidad de una manera explícita, Sí. es algo que les llegó del exterior. A ver, Porque en su desarrollo todavía no lo lograron. quizás no tiene que ver con la escuela, porque hay muchas causas judiciales Sí, claro. que terminaron en el entorno familiar. Es Sí. decir, el responsable de determinado abuso partía del entorno familiar, Es mucho más más, cercano. mucho más frecuente. Claro, Sí, claro. entonces, el chico no inventa, No, no. algo le pasó. Exacto, si algo dice, y decir no es solamente con el lenguaje o con las palabras, mejor dicho, es también en un dibujo, es también en un juego, a prestar Sí. atención, hay algo que está pasando, porque un nene de 3, 4 años no tiene esos elementos por sí mismos. ¿Y cómo, por cómo otro proceder? Como sos maestra, quiero aprovechar estas preguntas muy puntuales. Como maestra, como madre o como persona a cargo de un chico, ¿cómo proceder cuando hay alguna señal que a uno nos inquieta? Ir primero a la escuela, preguntarle a la maestra, tener un... ¿A dónde vamos? Lo inicial es no hacerse el distraído. Esto es lo número uno. Ahí está. Si hay algo que llamó la atención, si hay algún síntoma, si escuchamos algo, si vimos en el juego algo, no hacerse el distraído. Cuando uno se hace el distraído es cómplice de ese abuso, número uno. Entonces, por supuesto que si estamos en una institución, vamos a seguramente acudir a la dirección de esa institución. Digamos, en cada institución, sean las escuelas, sean en los hospitales, el personal está obligado a actuar en consecuencia. Si es hacer la denuncia o por lo menos poner a averiguar sobre el caso. Sí. Y lo que es muy importante es alojar eso que ese nene tiene para decirnos. Alojar significa estar abiertos, Claro. poder conversar acerca de eso. En el caso del abuso, un dato muy importante es no insistir en los detalles inicialmente. Un nene que empieza a decir algo, y entiendo, una mamá preocupada, una docente preocupada tiende a querer A indagar. saber. Si uno indaga mucho, en general lo que sucede, ese nene le da vergüenza, le da timidez, entonces tiende a retraerse. Bien. Entonces, que pueda hablar en el O sea, lugar indicado. No escarbar, ya la situación está contada. Exactamente, es Ahí está. primero asistir a un profesional que nos oriente para que ese nene pueda hablar en el lugar indicado. Síntomas que nos tienen que llamar la atención. Sí, cualquier cambio que nuestro hijo tenga, nosotros conocemos a nuestro hijo, sabemos cuando hay algo que no está del todo bien, si de repente empieza a dormir mal, pesadillas, terrores nocturnos, si no se alimenta bien, si no juega, si no se ríe, Claro, si empieza a evita hacer el cosas que no contacto. hacía. Exactamente, exactamente. Por supuesto que tener un síntoma de estos no significa que hay algo de esto que está sucediendo, pero sí hay que empezar a prestar atención cuando hay varios de estos síntomas, porque además tal vez no sea el caso de un abuso, pero tal vez está pasando alguna otra cosa. Muy bien. Licenciada, gracias por haber Por venido. favor, un gusto. La verdad que Muchas muy, gracias. muy clara y el libro tiene de todo. Transformaciones a través de la vida, el cuerpo, interesante el abordaje. Acá habla de púberes, ¿no? Sí, la idea es un poco de aquellas preguntas más frecuentes que Sí. nos traen los chicos, en lugar de hacernos los distraídos o decir cosas que tal vez no están buenas, es una guía para eso. Gracias a la editorial Albatros por enviarnos el ejemplar y el libro de las preguntas, cómo responder a inquietudes de niños y adolescentes, la licenciada Marisa Rusomando. Muchas gracias. Gracias por haber Gracias. venido, interesante, para que lo tengan en cuenta. Nos vamos ahora con Silvina en instantes, nos va a contar...